Bueno, vamos a resolver el problema 5 del parcial, el problema de equilibrio líquido-vapor del tolueno. El tolueno, esta es la fórmula, carbono 7 hidrógeno 8, un peso molecular de 92 gramos sobre mol, y la presión de vapor del tolueno a 30 grados es de 37 torr y a 60 grados es de 140 torr. El problema 5 tenía dos variantes, a algunos les tocó una y a otros les tocó otra. La variante 1 eran similares pero no iguales. Teníamos en ambos casos 1,2 gramos de tolueno. Teníamos un recipiente que inicialmente era de 5 litros, evacuado, o sea, se lo conecta una bomba de vacío para eliminar cualquier gas o vapor que haya adentro, y se introducen 1,2 gramos de tolueno. Se lo lleva a 30 grados. Entonces tenemos 1,2 gramos de tolueno, 5 litros, 30 grados. Y luego, esa es la que llamamos situación A. Y luego se lo calienta a 60 grados. 5 litros, 60 grados centígrados. Y tenemos que ver cuántas fases tenemos, si tenemos solo vapor o tenemos equilibrio líquido-vapor, y cuál es la presión interna del sistema. La presión se debe únicamente al tolueno, porque acá se eliminaron antes cualquier otro gases o vapores que existan. Muy bien, ese era el problema 1, la variante 1 del problema. Y la otra variante que le tocó a otros era el mismo recipiente, 5 litros previamente evacuados, se introducen 1,2 gramos de tolueno, se lo lleva a 60 grados centígrados. Observemos que esta situación que llamamos C, la situación inicial del problema 2, de la variante 2 del problema, era igual a la situación final de la variante 1, ¿no? 5 litros, 60 grados. Así que tenemos que, analizar esta situación. Y luego se mantenía la temperatura constante y se reducía el volumen del recipiente a 1,6 litros. Y de vuelta, para esta situación había que analizar, para las dos situaciones había que analizar cuántas fases hay dentro del sistema, si es solo vapor o líquido vapor, y cuál es la presión. Bueno, vamos a resolver los dos, así ven lo que hicieron y también aprenden un poco más. Bueno, los moles de tolueno son 1,2 gramos sobre 92 gramos por mol, esto es 0,013 moles. Algunos cortaron el número acá, 0,01. Vamos a redondear bien, si el dato que tenemos tiene dos cifras significativas, 1,2, bueno, dejemos esto con dos cifras significativas, no veo por qué cortarlo ahí. Esos son los moles de tolueno que tenemos en ambos casos. Analicemos la posibilidad, la situación A, ¿no? Todos estos problemas de equilibrio líquido-vapor, siempre tenemos esto, tenemos que analizar dos posibilidades. Una es correcta y la otra es incorrecta y absurda, un resultado absurdo, ¿sí? Una de las dos va a ser correcta, la otra va a ser incorrecta y nos vamos a dar cuenta que es incorrecta. Una posibilidad es que se evapore todo. O sea, los moles en fase de vapor son iguales a los moles totales. No hay equilibrio líquido-vapor, sino que hay solo vapor. Los moles en fase de vapor son iguales a los moles totales. Y la presión dentro del recipiente es menor que ese valor límite que es la presión de vapor a esa temperatura. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que sí, se establezca el equilibrio líquido-vapor, o sea que no se evapora todo, se evapora una parte y otra parte queda como líquido, quedan líquido y vapor en equilibrio. En este caso los moles en fase de vapor van a ser menores que los moles totales y la presión va a ser, de la fase gaseosa, va a ser igual a ese valor límite que llamamos presión de vapor. Observemos entonces que los moles en fase de vapor pueden ser menores o iguales que los moles totales, pero nunca mayores. Y la presión de la fase gaseosa puede ser menor o igual a ese valor límite que llamamos la presión de vapor. Entonces, esto nos permite dilucidar cuál de las situaciones es correcta y cuál es incorrecta. Si nos calculamos los moles de vapor y nos da mayor que los moles totales, eso no puede ser. Si calculamos la presión de la fase de vapor y nos da mayor que este valor límite, eso tampoco puede ser. Bueno, tenemos entonces la primera situación. Vamos a analizar las dos posibilidades. Vamos a considerar que se evapora todo. Bueno, calculamos los moles en fase de vapor. Ponemos acá, la presión de la fase de vapor. Ponemos acá en los moles totales de vapor. Por la constante R, por la temperatura de 30 grados, 303 Kelvin, sobre 5 litros. Y eso nos da una presión de 0,0646 atmósferas, que la pasamos a torr y nos da 49,1 torr. ¿Puede ser esto? No, no puede ser. Nos dio mayor que la presión de vapor, que es el valor límite, que es 37 torr. No puede ser esta presión. Algunos vi que dejaban este valor. No, no puede ser. Si se evapora todo, llegaría a esta presión, pero no puede llegar a esta presión. Entonces, ¿qué significa? Que no se evapora todo. ¿Cuánto se evapora? Bueno, lo necesario para llegar al equilibrio líquido-vapor, para llegar a esa presión de 37 torr. Bueno, calculemos los moles en fase de vapor. Entonces, calculamos los moles, P por V sobre RT, donde en la presión ponemos ese valor de 37 torr. 0,0497 atmósferas. O sea, la presión de vapor a esa temperatura. Por 5 litros, por la constante de R sobre la temperatura, y nos da que los moles en fase de vapor son 9,79 por S a la menos 3.
Y los moles en fase líquida son los totales menos los que están en fase de vapor, por lo tanto 3,2 por 10 a la menos 3 moles. Entonces tenemos equilibrio líquido-vapor a esta presión con estos moles en fase de vapor y estos moles en fase líquida. Vamos a la posibilidad B, ahora la situación B. Ahora elevamos la temperatura a 60 grados, donde ahora la presión de vapor es de 140 torr, o sea 0,184 atmósferas. Entonces planteamos que se evapora todo. Veamos esta posibilidad, todavía no lo estamos asegurando, lo estamos planteando como posibilidad. Si nos da bien, perfecto, y si no nos da bien, bueno, quiere decir que veamos la otra posibilidad, la del equilibrio líquido-vapor. Por ahora estamos planteando esta posibilidad, que se evapore todo. Bueno, calculamos la presión. 0,013 moles, los moles en fase de vapor, ponemos los moles en fase de vapor, los moles totales, por la constante R, por la temperatura ahora de 333 Kelvin sobre 5 litros, el volumen sigue siendo 5 litros, nos da 0,071 atmósferas, o sea 53,9 torr. ¿Es aceptable este valor? Sí, porque ahora es menor que la presión de vapor a esta temperatura, o sea es perfectamente posible. Ahora nos dio un resultado correcto. Entonces, acá tenemos representado en este dibujo las dos situaciones. En la situación A, 30 grados centígrados, 5 litros, tenemos equilibrio líquido-vapor. Estos son los moles, esta es la masa en la fase de vapor y esta es la presión que ejercen esa fase gaseosa, la presión de vapor a esa temperatura. Y tenemos estos moles y esta masa en fase líquida. Manteniendo el volumen constante, elevamos la temperatura a 60 grados y ahora ¿qué pasa? Se evapora todo. Tenemos 1,2 gramos de tolueno, o sea 0,013 moles de tolueno, todo en fase de vapor, a una presión de 54 torr. Muy bien. Nos pedía el gráfico, ubicar en un diagrama de fases, presión, temperatura, los dos puntos. Bueno, el primer punto, el de la situación A, dijimos que teníamos equilibrio líquido-vapor a una temperatura de 30 grados centígrados y 37 torr, o sea que el punto está sobre la línea de equilibrio líquido-vapor. En cambio el punto B está a una temperatura de 60 grados centígrados, pero no está a la presión de 140 torr, que sería sobre la línea, está a una presión de 53,9 torr, o sea que está en la región de vapor, es todo vapor, no es líquido-vapor, es únicamente vapor. Ahí están los dos puntos. Y este otro gráfico no lo pide, pero lo vamos a hacer también. Este es un gráfico de presión-volumen, las isotermas de Andrews serían. Acá tenemos dos isotermas, una a 30 grados y otra a 60 grados, ¿no? A 30 grados la presión de vapor es de 37, a 60 grados la presión de vapor es de 140. Para un volumen de 5 litros nos da este punto, cae en esta isoterma en la región, en la isoterma de 30 cae en la región de equilibrio líquido-vapor. En cambio, para el mismo volumen a otra temperatura, ahora el punto B cae en la región donde solo tenemos vapor, en la parte de la hipérbola. Muy bien, vamos ahora a la otra variante del problema, la que le tocó a la otra mitad de ustedes. Bueno, la situación C que dijimos, la situación inicial del problema, era la misma es la misma situación que B, que la situación final del problema de la variante 1, ¿no? 0,013 moles a un volumen de 5 litros, a una temperatura de 60 grados centígrados. Esta es la presión de vapor. Vimos que se evaporaba todo y quedaba una presión de 53,9 torr. Todo vapor. Analicemos ahora la otra posibilidad, ¿no? Seguimos manteniendo los mismos moles a la misma temperatura, pero ahora reducimos el volumen a 1,6 litros. Entonces pueden pasar las dos cosas. Una de dos. Que siga todo como vapor, como estaba antes, o que se produzca condensación y se establezca el equilibrio líquido-vapor. Bueno, analicemos la segunda posibilidad. No sé si va a dar correcta. Estamos planteando. Si da correcta, bien. Y si no, volvemos para atrás y planteamos la otra. Planteemos que se produce el equilibrio líquido-vapor. O sea que la presión va a ser igual a la presión de vapor, o sea, 140 torr. Calculemos los moles en fase de vapor. Estos moles nos tienen que dar menores que los moles totales. Entonces ponemos 140 torr, o sea 0,184 atmósferas, por el volumen de 1,6 litros, la constante R y la temperatura en Kelvin, 333 Kelvin. Y nos da 0,0108 moles, menores que los moles totales. Los moles en fase líquida van a ser los totales menos los que están en fase de vapor, o sea 0,0022 moles. Y ahí está. Entonces, la situación C era la que ya habíamos visto, 60 grados centígrados, 5 litros, está todo en forma de vapor, ¿sí? 1,2 gramos en fase de vapor a una presión de 53,9 torr. Si ahora mantenemos constante la temperatura, pero reducimos el volumen, se condensa una parte. ¿Cuánto? Esto, 0,0022 moles
o sea, 0,208 gramos van a estar en fase líquida. Y en fase de vapor van a estar 0,0108 moles, o sea, 0,992 gramos, a una presión de 140 torr. Y los gráficos nos van a dar así. En el diagrama de fases, el punto C estaba en la región de vapor. Al mantener la temperatura constante y elevar la presión, llegamos a este punto, a la línea de equilibrio. El punto D está en la zona de equilibrio líquido-vapor. Y en el otro gráfico de isoterma, acá tenemos una sola isoterma, porque acá no hay ningún cambio de temperatura. Todo el tiempo se mantiene a 60 grados. Lo que hacemos es reducir el volumen. Para un volumen de 5 litros, caemos en la región de vapor. Caemos en la región de la hipérbola. Al reducir el volumen, en algún punto intermedio entre 5 y 1,6 se empieza a producir la condensación. En 1,6 litros ya estamos en equilibrio líquido-vapor.